aprendizaje que a partir de los datos que tiene disponible va ajustando esta función, le va dando una forma específica para dar pie a un modelo específico. Entonces, normalmente en los algoritmos de aprendizaje de máquinas, de forma más general, esta caja o esta función f realmente puede aproximar una gran familia de modelos. Lo que hace un modelo en particular es el algoritmo de aprendizaje, es el que lo convierte en un modelo en particular de la tarea que yo quiero realizar. ¿De acuerdo? Y entonces todo esto lo hace a partir de ejemplos. Y tenemos dos tipos principales o dos clases principales de aprendizaje. La primera es el aprendizaje supervisado, en el cual nuestros ejemplos están dados por entradas y por sus salidas. Por ejemplo, si quisiéramos reconocer dígitos escritos a mano de 8 por 8 píxeles, nuestros datos estarían dados, por ejemplo, de los 10 dígitos diferentes escritos a mano, y sus salidas correspondientes sería el dígito al que pertenece. Por otro lado, tenemos el aprendizaje sin supervisión, en el que tenemos un conjunto de ejemplos, pero no tenemos ningún tipo de guía o un tipo de salida específica. Este es una tarea un poquito más, pues no es un objetivo completamente definido, a diferencia del aprendizaje supervisado. O sea, no tenemos un mapeo directo que aprender, sino más bien se asumen ciertas estructuras dentro de los datos que se le dan a los algoritmos a priori para que pueda descubrir patrones a partir de esos datos. Una de las tareas más comunes de este tipo de aprendizaje es el clustering o el agrupamiento, en el que se asume que los datos están, o lo que yo quiero encontrar es grupos. Los datos se pueden agrupar, y esos se pueden agrupar a partir de cierta similitud o de cierta distancia, que yo a la vez defino cuál va a ser esa distancia, cuál va a ser ese criterio con que voy a decidir si los datos están juntos. Y finalmente decido también cuáles de todos van a ser un grupo y cuáles no van a ser grupos. Un ejemplo de tarea de aprendizaje de máquina sería la clasificación de imágenes o de fotos de perros y gatos. En este caso, la entrada va a ser una imagen, y esta imagen pues no es más que un conjunto de valores o un arreglo de valores numéricos que representan las intensidades de los píxeles. Y luego, aquí en medio, nuestra caja, nuestra F, está dada por el clasificador. Si nosotros quisiéramos, este tipo de tareas es en las que programar manualmente reglas empieza a tener algunos problemas, porque imagínense qué necesitaríamos tener para extraer reglas que puedan determinar si es un perro o es un gato. Y bueno, pues podemos trabajar en algunas características, podemos definir algunos valores que distinguen a los perros y a los gatos visualmente a partir de una foto. Y después de hacer la programación de todas esas reglas, por fin llegamos a un clasificador que nos puede distinguir entre un conjunto de perros y gatos. Y de repente sale una nueva cruza de perro o de gato, y eso nos obligaría a rediseñar nuestras reglas. Entonces tendríamos que rediseñar nuestras reglas con cada variación de
tipos de perros o razas de perros y razas de gatos, sin mencionar pues que solamente estamos tratando ahorita con perros y gatos, pero si tuviéramos ahora miles de especies de animales, pues este trabajo se volvería pues súper difícil. Entonces lo que vamos a hacer es aprenderlo, y básicamente el proceso es agarrar y darle muchas fotos de perros y muchas fotos de gatos al algoritmo de aprendizaje, y este es una instancia del aprendizaje supervisado. Lo que le vamos a decir es: esta foto es la foto de un perro y esta foto es la foto de un gato, y así le vamos a dar ejemplos de lo que es un perro y de lo que es un gato, y el algoritmo de aprendizaje va a ir ajustando ese modelo general para generar un clasificador, y ese clasificador va a ser pues aprendido, o sea, va a ser el clasificador que aprendió. Una vez que ya se entrenó el clasificador, pues ya puedo ocuparlo y reconocer si es un perro o es un gato. En este caso, pues el clasificador tuvo éxito y dijo, pues sí, es un perro, pero pues resulta que tal vez en mi conjunto de datos con el que entrené mi clasificador, había algunos perros de algunas razas, pero de muchas otras razas no había. Entonces el clasificador empieza a fallar, ¿no? Ese es el problema de generalización. Lo que nosotros buscamos es que el modelo que nosotros aprendimos sea lo suficientemente general para que pueda hacer buenas predicciones con datos que nunca ha visto, incluso en este caso, pues, con perros, con razas de perros que nunca había visto. ¿Sí? Cuando nosotros generamos modelos, y cuando el modelo genera muy buenas predicciones con los datos que yo le enseñé, pero muy malas predicciones con nuevos datos, se dice que es un modelo sobreajustado, y eso es lo que vamos a tratar de evitar, que el modelo solamente pueda predecir bien aquellas instancias con las que fue entrenado, ¿sí? Porque eso realmente no me sirve. Simplemente tener una tabla de búsqueda en el que guarde yo mi entrada y mi salida, pues puede tener un rendimiento perfecto en mis datos de entrenamiento. Pero lo que yo busco en realidad es que pueda generalizar. Por el contrario, también puedo tener modelos subajustados. Esto es, que ni con los datos de entrenamiento ni con las imágenes de entrenamiento vaya a tener un buen rendimiento. Y eso normalmente ocurre porque tengo un mal modelo, o porque mi modelo no es lo suficientemente complejo para la tarea que yo quiero aproximar. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿cómo voy a entrenar mi modelo? O sea, ¿qué es lo que va a hacer el algoritmo de aprendizaje para poder encontrar esa función específica o ese clasificador específico? Pues necesito yo una forma de decirle qué tan bien está haciendo la tarea en cada paso del tiempo, ¿sí? Y eso normalmente lo vamos a hacer con una función de rendimiento, que en el caso de las redes neuronales y bueno, el aprendizaje de máquinas en realidad se conoce como función de pérdida. Y hay diferentes funciones de pérdida para cada tarea diferente, y aquí vamos a estar viendo algunas de las funciones de pérdida más conocidas en aprendizaje profundo. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces el procedimiento que vamos a estar siguiendo aquí para poder probar
o para poder entrenar un algoritmo de aprendizaje, pues vamos a suponer que tenemos todos estos datos, ¿no? Este bloque, este rectángulo, representa todos los ejemplos disponibles que tengo para entrenar mi modelo. Habíamos dicho que voy a ocupar esos datos para generar un modelo. Entonces necesito dárselo al algoritmo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Ya habíamos dicho, si yo evalúo qué también lo está haciendo con los mismos datos de entrenamiento. Pues no voy a poder identificar qué también está generalizando o si está haciendo sobreajuste. Entonces, lo que normalmente se hace es dividir los datos todos los datos en un conjunto de entrenamiento que va a ocupar el algoritmo de aprendizaje para generar mi modelo. Con ese algoritmo, con esos datos es con los que va a generar mi modelo. En el caso del clasificador de perros y gatos, con esos datos son los que los va a generar el clasificador. Y luego voy a tener un segundo conjunto de datos que van a ser los datos de prueba. Y esos me van a servir para evaluar la generalización. O sea, para evaluar qué también está haciendo el modelo que ya aprendió con datos que nunca ha visto, con razas, con perros o con condiciones de iluminación, etcétera, que nunca he visto, y de esa forma puedo decir qué también está haciendo el trabajo mi modelo, qué tan buen modelo tengo. Sin embargo, todavía no es una buena partición. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos entrenando, cuando nosotros generamos un modelo, cada algoritmo o cada método diferente tiene un conjunto interno de parámetros que nosotros le decimos hiperparámetros. Y esos hiperparámetros cambian el comportamiento de mi algoritmo de aprendizaje y hace que genere modelos de diferentes tipos. Entonces, si yo empiezo entonces cuando ustedes van a generar un modelo basado en aprendizaje en máquinas, realmente no van a generar uno solo, generan muchos, que en la terminología de aprendizaje en máquinas se conoce como hipótesis. Cada modelo que generan va a ser una hipótesis. Y esa hipótesis la pueden generar cambiando los hiperparámetros del método o del algoritmo de aprendizaje. Cada entrenamiento con cada hiperparámetro diferente va a tener o me va a generar un modelo diferente. Y si yo empiezo o si yo tomo esos modelos y los evalúo en este conjunto de prueba y luego tomo el modelo que mejor rendimiento tuvo en el conjunto de prueba, y yo le estoy insertando un sesgo al modelo porque estoy escogiendo aquel que tuvo mejor rendimiento en mis datos de prueba. Entonces ya no es este subconjunto, la evaluación en este subconjunto ya no va a ser una buena medida o va a ser una medida sesgada del rendimiento que tiene mi modelo. Entonces lo que normalmente vamos a hacer y lo que van a encontrar muy frecuentemente en aprendizaje profundo es esta partición triple, en el que todos los datos no se dividen en dos subconjuntos, sino se dividen en tres: el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación y el conjunto de prueba. En el conjunto de entrenamiento, al igual que la vez pasada, vamos a entrenar todos los diferentes modelos, con diferentes hiperparámetros, con diferentes combinaciones. En el conjunto de validación, vamos a probar con datos, vamos a evaluar, el rendimiento de cada uno de sus modelos en datos que nunca he visto. Y vamos a generar muchas hipótesis o muchos modelos, y dentro de todos los modelos que nosotros generamos, ahora sí, el modelo que vamos a elegir pues va a ser aquel probablemente que tenga un mejor desempeño en el conjunto de validación.
¿sí? Entonces, ya en cierto modo, la partición o el conjunto de validación lo que me va a servir es para seleccionar un modelo, ¿sí? Ya una vez seleccionado el modelo, o sea, de los 50 modelos que generé, elegí uno, ya puedo hacer una evaluación de ese modelo en la tarea con el conjunto de prueba. Y ya de esa forma no tengo un sesgo inherente al rendimiento que tiene ese modelo en datos, en la tarea en general y en datos que nunca he visto. Ahora, desafortunadamente para muchos problemas, pues no tenemos muchos datos. Y lo que va a pasar es que, pues si nosotros hacemos esta partición triple, pues vamos a ocupar muchos datos para validar y para probar, y nos van a quedar aún menos datos para entrenamiento. En esos casos lo que podemos hacer es algo que se conoce como validación cruzada, y este es un caso especial que se llama validación cruzada con K-particiones. Aquí lo que hacemos es, estos son los datos de entrenamiento que teníamos aquí. Entonces, la validación ya no la vamos a generar con un solo conjunto. ¿Por qué? Porque si yo elijo aquel modelo, si yo tengo muy pocos datos, hago esta partición y elijo el modelo que mejor rendimiento tuvo en validación, como son muy pocos datos, hay una posibilidad, una probabilidad alta de que solamente haya tenido un buen rendimiento por suerte, por la partición específica que yo elegí o que yo tuve. Entonces, para poder hacer una mejor elección, pues yo genero diferentes escenarios y en los datos de entrenamiento hago diferentes particiones de entrenamiento y validación, y en cada una de estas particiones yo entreno un modelo y evalúo mis métodos, o sea, mis hiperparámetros con esta estrategia, y busco el rendimiento de los modelos generados con ese hiperparámetro para elegir aquellos hiperparámetros que mejor están funcionando en la tarea. Y ya finalmente, una vez que ya elegí los hiperparámetros y elegí el modelo, pues puedo hacer la estimación de qué también va a ser, qué tan buen desempeño va a tener ese modelo en el conjunto de prueba o con datos que nunca he visto. Hay algunas variaciones. En el caso de las validación cruzada de K-particiones, lo que yo hago es ir eligiendo bloques, haciendo particiones contiguas o subsecuentes de validación y entrenamiento. Primero tomo las primeras datos para validación, luego los segundos datos y así sucesivamente. Y se le llama K-particiones porque yo elijo el número de particiones que quiero, y de esa forma yo puedo dividir los datos en K diferentes particiones, y entonces cada una de esas K-particiones yo puedo entrenar y validar el modelo con los hiperparámetros que elegí. Otra, este tiene la ventaja que voy a ver cada dato, o sea, son las particiones de validación no se traslapan, entonces voy a ver cada partición solo una vez, pero puedo también hacerlo de la validación cruzada aleatoria, en la que básicamente elijo un conjunto, un número de ejemplos de todo el conjunto de entrenamiento para validación, y el resto lo ocupo para entrenamiento. Y esto pues no tiene un número específico, puedo generar un montón de particiones. La desventaja es que
pues algunas de las particiones pueden estar bastante traslapadas, o sea, no hay garantía de que no haya un traslape muy fuerte entre una partición y otra, o sea que los datos de validación pueden estar en diferentes particiones de mi validación cruzada. Y bueno, ¿cómo voy a identificar el sobreajuste? En el caso de las redes neuronales, lo que vamos a tratar de ver, aquí tenemos una gráfica en la que en el eje de la Y tenemos el error, o sea, la función de pérdida, la forma en la que vamos a medir que también está haciendo mi modelo, y en el eje de las X tengo el paso de entrenamiento. Entonces, aquí tengo dos gráficas. La gráfica en azul es el error en el conjunto de validación y la gráfica en rojo, el error en el conjunto de entrenamiento. Algo que puedo notar rápidamente es que conforme pasan los pasos de entrenamiento, el error de validación empieza a crecer, mientras que el de entrenamiento sigue bajando. ¿Sí? Entonces aquí ya puedo hacer un diagnóstico y decir que mi modelo está haciendo un sobreajuste, porque su rendimiento está ajustándose muchísimo a los datos de entrenamiento, pero muy mal a los datos que no he visto, los datos de validación. ¿Sí? En ese momento nosotros podemos incluso, o sea, una de las técnicas que se ocupan es parar el entrenamiento antes de que siga para evitar que sobreajuste, quedarnos con un modelo anterior o simplemente probar con otra combinación. ¿Sí? Bueno. Pues vamos a empezar con la cuestión práctica. Sí. Si puedes hacer un git pull, todos por favor, si pueden hacer un git pull o bajar la nueva versión y cargar el archivo. Mencionaste que era alguna manera como más fácil, directo poniéndole el GitHub. Aquí. Pero Sí, tienes que copiar nada más el nombre del repositorio y aquí en GitHub le dices cómo se llama el nombre del usuario básicamente y le dan Enter y aquí me va a aparecer los repositorios. De hecho me aparece al principio el repositorio de la escuela porque pues este es el repositorio, de hecho la cuenta de Benjamín y tiene muchísimos otros repositorios y ya nos va a sacar la lista de todos los notebooks de Jupyter que están dentro del repositorio de Deep Learning Escuela Verano 2019 y el que vamos a abrir ahorita es el que se llama Jupyter Notebooks. Disculpa, ¿hay que bajar otra vez el link? O sea, ¿lo actualizaron, ¿no? Sí, lo actualizamos, pero lo que les estaba diciendo es que lo pueden acceder directamente de Colab. ¿Cómo? O sea, ustedes entran a Colab y en esta pantalla se van a GitHub y le tienen que poner el nombre del usuario, que en este caso es este. No sé si todos lo alcanzan a ver. Bean Goven. Sí. A ver, luego más grande. Le dan Enter y luego aquí nos va a sacar una lista de repositorios. Yo espero que a todos el primero sea el de Deep Learning Escuela Verano, sí. Pero si no, pueden abrir esta lista y buscar el que diga Deep Learning Escuela Verano y nos va a listar todos los notebooks que estén dentro de ese repositorio.
O sea, aquí van a tener todos los notebooks que ahorita, que en este momento están disponibles en el repositorio. Y simplemente le tienen que dar clic y lo va a abrir y se los va a guardar en su Google Drive. ¿Y ahorita cuál abrimos? ¿El de Jupyter Notebooks? Así es. O sea, cuando aparece la lista de Google Deep Learning, ya nada más, ¿luego qué? Tienes que escoger te va a sacar una lista de notebooks y hay uno que se llama Jupyter Notebooks. Pero no sale de la lista. ¿Cómo? No sale de la lista. ¿Ya le diste enter? ¿Tienes que darle enter? Sí, pues. Sí, me pasa lo mismo a mí. No sale. No me sale. O sea, Me parece que no se puede mostrar la organización. Es que, bueno, a mí me salía eso, pero le tiene que dar permiso de su computadora para que pueda entrar. Le toma un código hay que y incluir luego un un código de código. certificación. ¿Con este ya te salió? Me pide entrar a GitHub, a sign in. Es que sí le tienes que dar autorización a GitHub a Google Drive para que pueda jalar los notebooks de GitHub directamente. Si les parece muy complicado, lo que pueden hacer es descargar el repositorio, descomprimirlo y elegir la opción subir aquí. Aquí simplemente le tienen que dar subir, se van al lugar donde le quieren subir y eligen el archivo y lo suben y ya va a estar dentro de su Google Drive. Ahorita el de Jupyter. ¿Todos ya tienen el repositorio cargado? ¿Alguno que no? ¿Alguien más que le falte acceder? Pero no me dejes instalar, por ejemplo,